Buenas noches, mi nombre es Óscar Enrique Tambriza Janel, del Salón 201, edificio S10, de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Ciencias Económicas, del curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas, con el catedrático titular, licenciado Alirio Rodríguez Roberto. A continuación, veremos el tema presentación, categorías y leyes de la dialéctica. Leyes de la dialéctica explican el desarrollo del funcionamiento del proceso de desarrollo, son generales, pueden aplicarse a la sociedad, a la naturaleza y al pensamiento. Se componen en tres leyes. La primera ley, ley de la unidad y lucha de contrarios. La segunda ley, ley de tránsitos de los cambios cuantitativos y cualitativos. La tercera ley, ley negación de la negación. En la siguiente diapositiva vamos a ver la primera ley de la unidad y luchas de contrarios. Es la esencia y médula de la dialéctica, explica la causa y fuente del desarrollo. Como podemos ver, contrarias son las fuerzas o tendencias que se excluyen y se presuponen a la vez. Unidad de contrarios, los contrarios se presuponen, no existe el uno sin el otro. Luchas de contrarios representan la causa, la fuente del desarrollo. Los contrarios no pueden vivir de manera pacífica. También podemos ver multiformidad de las contradicciones, internas y externas. Internas se producen dentro del objeto, externos se producen entre el objeto y el medio ambiente. También podemos ver antagónicas y no antagónicas surgen en la sociedad. Antagónicas, los intereses de clases son irreconciliables. No antagónicas, los intereses de clases son reconciliables. También podemos ver fundamentales y no fundamentales. Fundamentales son las contradicciones que están generando el cambio. No fundamentales son contradicciones que no influyen en el cambio. En la siguiente diapositiva podemos ver la segunda ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Explica cómo se produce el mecanismo del desarrollo, cómo se da el proceso del salto de los cualitativos a cuantitativos. Que figura cantidad, se expresa de manera numérica, representa la dimensión, la intensidad del objeto. Como podemos ver en calidad, son los rasgos inherentes del objeto, lo que hace que el objeto sea lo que es. Medida es la unidad dialéctica entre la calidad y la cantidad. Es la frontera, el límite. ¿De qué manera ocurre el proceso de desarrollo? Cambios cuantitativos son graduales, son lentos y generan la continuidad en el proceso de desarrollo. Cambios cuantitativos son bruscos, son rápidos, son súbitos, hacen que existen discontinuidad en el proceso de desarrollo. En la tercera ley, negación de la negación, explica cuál es la tendencia o dirección del proceso de desarrollo, que se componen en desarrollo, negación. En desarrollo es el proceso progresivo y ascendente que se manifiesta en la forma de espiral. En negación es la sustitución o reemplazo de lo viejo por lo nuevo. También podemos ver comprensión metafísica. La negación es la destrucción total de lo viejo. Ahora en comprensión dialectiva,
dialéctica, la negación es conservar lo mejor de lo viejo. En la siguiente diapositiva podemos ver las categorías de la dialéctica, que se componen en 7 categorías. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en 4 categorías. 1, de lo singular, lo particular y lo universal. 2, causa y efecto. 3, esencia y fenómeno. 4, forma y contenido. La primera categoría de lo singular, lo particular y lo universal se componen en 3 partes. Lo singular, categoría filosófica que se denota las propiedades individuales del objeto. Lo particular, categoría que denota las propiedades de un grupo o clases de objetos. Tercera parte, lo universal, categoría que denota las propiedades generales de los objetos. Vamos a ver el significado de la segunda categoría, causa y efecto. Causa se le llama causa al fenómeno o complejo de fenómenos que en el universo da origen a otro nuevo. Efecto es el fenómeno que produce la causa. Estas categorías explican la forma en que se producen los cambios en la naturaleza. Ningún fenómeno está aislado. En la tercera categoría, esencia y fenómeno, en la esencia se le llama esencia a las características que define un fenómeno como tal. Y un fenómeno se llama fenómeno a la forma concreta en que se presenta una esencia en un objeto determinado. En la cuarta categoría, forma y contenido, podemos ver que el contenido es el aspecto interno, el conjunto de elementos materiales que constituyen una realidad. Aristóteles se llamaba sustancia. Forma es la organización, estructuración del contenido, su expresión, apariencia externa, el contenido de una puerta seria, su materialidad misma, la forma, es el diseño. ¿En qué consisten las leyes y categorías? Las leyes y categorías son conceptos fundamentales en la filosofía, la ciencia y la lógica. A continuación presento una explicación detallada de cada uno, como por ejemplo leyes. Inciso 1. Definición. Es una ley, es una regla o principios que gobierna el comportamiento de un sistema o fenómeno. Inciso 2. Tipos de ley. Hay diferentes tipos de ley, como leyes físicas, leyes biológicas, leyes sociales, etc. Inciso 3. Características. Las leyes suelen ser universales, necesarias y objetivas. Como también podemos ver categorías, inciso 1, la definición. Una categoría es un concepto o clase que se utiliza para clasificar o agrupar objetos, ideas o fenómenos. En el inciso 3, tipos de categorías. Hay diferentes tipos de categorías, como categorías ontológicas, categorías epistemológicas, categorías lógicas, etc. Inciso 3. Características. Las categorías suelen ser abstractas, generales y universales. ¿Cuáles son las relaciones entre las leyes y categorías? Inciso 1. Las leyes se basan en categorías. Las leyes suelen basarse en categorías, ya que estas proporcionan el marco conceptual para entender y describir los fenómenos. Inciso 2. Las categorías se utilizan para formular leyes
Las categorías se utilizan para formular leyes, ya que estas proporcionan el lenguaje y la estructura para expresar las relaciones y patrones que se observan en los fenómenos. En la siguiente diapositiva, ¿por qué eligió las categorías? En mi caso, elegí las categorías porque son conceptos fundamentales en la teoría de la ciencia y la filosofía. Las categorías nos permiten clasificar y agrupar objetos, ideas y fenómenos de manera lógica y sistemática, lo que nos ayuda a comprender y describir el mundo que nos rodea. En particular, elegí las categorías porque me permiten, 1, clasificar y agrupar objetos y fenómenos. Las categorías me permitan clasificar y agrupar objetos y fenómenos de manera lógica y sistemática. 2. Comprende las relaciones entre objetos y fenómenos y describirlos de manera más precisa. 3. Desarrollar teorías y modelos que nos permiten entender y describir el mundo de manera más precisa y sistemática. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de leyes de la dialéctica y ejemplos de categorías. Ejemplo de la ley de la unidad y luchas de contrarios. El método dialéctico explica que en el mundo todos los fenómenos están conectados y que todo cambia. El método metafísico señala que las cosas son estáticas, niegan el cambio, considera que no hay relación en los fenómenos del mundo. Los representantes del CACIF afirman que las empresas guatemaltecas facilitan a sus colaboradores una serie de beneficios para el desarrollo de las actividades laborales. Los gremios y sindicatos de trabajadores afirman que cada día son más explotados por los empresarios y que no reciben incentivos ni beneficios para el desarrollo de sus actividades. Ejemplos de ley de tránsitos de los cambios cuantitativos y cualitativos. Una pequeña descripción de las palabras claves, como por ejemplo, cambios, transición, transformaciones, pasos de calidad a otra, revolución, metamorfosis, salto, significa un cambio en la calidad. Por lo que vamos a ilustrar unos ejemplos de ley de tránsitos de los cambios cuantitativos y cualitativos. El ejemplo número 1, la revolución de octubre en 1944 en Guatemala marcó el inicio de una serie de cambios en la estructura agraria y la situación laboral en nuestro país. 2. Los estudiantes para poder aprobar un curso en la Universidad de San Carlos de Guatemala necesitan acumular una ponderación de 61 puntos. Esa calificación les da la calidad de aprobado. Ejemplo 3. Países como Corea han demostrado que para salir del subdesarrollo y alcanzar el estatus de países desarrollados necesitan invertir en educación, salud y otros aspectos que les permite ese salto. También podemos ver ejemplo de la ley de la negación de la negación. En la siguiente parte vamos a ver las palabras clave para esta ley. Sustitución, reemplazar, superar, innovar, mejorar, nuevo, proceso prolongado de desarrollo. 3 etapas o más. En el ejemplo 1, la pandemia que vive actualmente la sociedad guatemalteca
hizo que la tecnología reemplazara la forma tradicional de impartir clase, innovando el uso de nuevas tecnologías. En el ejemplo 2, la comunicación representa la transmisión de ideas y sentimientos. Es un proceso vital en la vida de los seres humanos. El hombre inicialmente ha utilizado sonidos imitando la naturaleza para comunicarse posteriormente. B, gráficos, luego C, señales de humo, hasta desarrollar un, inciso D, lenguaje articulado. Ahora la innovado otros mecanismos de comunicación, cada nuevo sistema superando a los anteriores. De lo singular, lo particular y lo universal. Ejemplo 1. Guatemala es un país centroamericano que se caracteriza por poseer especies de flora y fauna endémicas. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC tienen la peculiaridad de ser trabajadores estudiantes. Ejemplo 3. El perro es un animal doméstico. Ejemplo 4. Los guatemaltecos se tipifican por dejarlo todo a última hora. En causa y efecto, por ejemplo, donde yo encuentro poesía mayor es en los libros de ciencia, en la vida del mundo, en el orden del mundo, en el fondo del mar, en lo alto del cielo con su familia de estrellas y en la unidad del universo que encierra tantas cosas diferentes y es todo uno. Ejemplo de esencia y fenómeno. Esencia, por ejemplo, un elemento esencial del ser humano es su capacidad de razonamiento. Esto lo diferencia de otros seres y lo hace único. En fenómeno, por ejemplo, aunque todo ser humano es racional, cada uno es diferente. Se ríe de una manera, usa el pelo de tal forma, tiene determinada edad, etc. Estas características particulares constituyen sus fenómenos. Forma y contenido. Por ejemplo, un árbol posee en general raíces, tronco y ramificaciones donde se alojan las hojas, flores, frutos o semillas y están unidas entre sí en un determinado orden que le permite ser lo que es. Sería inconcebible un árbol sin alguna de sus partes o con estas relacionadas de manera que no cumplieran su función, con las raíces de los frutos o el tronco creciente hacia abajo. El contenido es expresión de los aspectos esenciales y necesarios de los fenómenos, es la base que lo constituye y se expresa en los diversos aspectos del fenómeno.